Queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este humilde programa, a nuestro estudio habitual en el libro de Mateo. Hoy sigo acompañado de Carey, que está aquí a mi lado. Veremos el comportamiento de las fieras, y hay otras que acechan en este estudio, pero bueno, trataré de naturalizar la presencia de estos seres hermosos por los cuales tengo tanta devoción. Y ustedes también deberán acostumbrarse tal vez a la irrupción que suelen hacer los felinos. Los felinos tienen una psicología increíble, muy particular. Bienvenidos. Estamos para adentrarnos un poquito más en el escándalo judío del primer siglo, lo que registra Mateo. No es un capricho de mi parte el haber llamado de esta manera el estudio de este libro de esa manera, es que es la impresión que me ha quedado de forma duradera a medida que he ido estudiando una y otra vez este fantástico libro que ha escrito Mateo para el público judío. Vamos a ver hoy, sin ir más lejos, cómo el panorama de la entrada de Cristo en la escena judía comenzaba con un gran escándalo. Hemos visto la vez pasada el escándalo de la visita de los reyes, pero hoy vamos a ver más. Vamos a una introducción, a un breve editorial en este estudio. En Mateo capítulo 2 leemos en versículos 22 y 23 el siguiente texto. Pero refiriéndose a José, el padre de Jesús. Pero cuando oyó que Arquelao, uno de los descendientes de Herodes el Grande, que ya había muerto, Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor José de ir allá. Él volvía de Egipto por orden de un ángel con María y Jesús, siendo un niño. Y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea, el norte de Israel, el norte de Palestina. Dice el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En Mateo 2.23 se menciona una profecía sobre Jesús siendo llamado Nazareno, pero no existe una referencia directa, explícita, a alguna profecía en el Antiguo Testamento. Este pasaje ha sido interpretado de varias formas por los expertos. Número 1. Referencia general a los profetas. Algunos estudiosos sostienen que Mateo está haciendo una referencia general a las profecías en lugar de citar un texto específico. En el contexto de los evangelios, Nazareno podría estar relacionado con el concepto de Jesús como el Mesías humilde y rechazado, idea que sí aparece en diversas profecías, como las clásicas, Isaías 53, Salmo 22, referencias proféticas al Mesías que demuestran que iba a ser humilde y rechazado cuando fuera manifestado ante su pueblo.
Número 2, posibilidad número 2, que haya un juego de palabras con nazareno, neser, que significaría también brote. Otros consideran que Mateo podría estar haciendo un juego de palabras con la palabra hebrea neser, que significa brote o retoño, y se usa en pasajes mesiánicos como Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, neser, retoñará de sus raíces. Según esta interpretación, el término nazareno hace eco de una imagen de un Mesías que brota como un retoño de las raíces de David. Número 3. Identificación de Nazaret con desprecio. En el contexto cultural, escuchen bien, en la época, Nazaret era un lugar pequeño y poco considerado. En Juan 1.46, Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto se alinea con las profecías que hablan del Mesías como alguien que no sería bien recibido, como en Isaías 53.3, despreciado y desechado entre los hombres. Número 4. Cita de profetas no registrados. Otra postura es que Mateo podría estar aludiendo a tradiciones proféticas orales que no fueron registradas en el Antiguo Testamento escrito, pero que habrían sido conocidas entre los judíos en su tiempo. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bueno, como pueden observar, es muy interesante todo el abanico de posibilidades que tenemos para poder interpretar este pasaje, que yo no quería pasar por alto porque normalmente cuando leemos el pasaje en Mateo capítulo 2, asumimos que hay algún profeta que dijo textualmente que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Mi inclinación personal, que no tiene que ser la de ustedes, cada uno debe hacer su investigación en este sentido, y yo he ahondado bastante profundamente en estas posturas, a mí me cierra particularmente, después de haberlo estudiado, esta postura que dice que culturalmente, y hay más de un pasaje de referencia, hay otro pasaje más de referencia, cuando Nicodemo se levanta y dice, bueno, nuestra ley no juzga a nadie sin que tenga al menos un par de testigos. Y los fariseos lo rechazan y le dicen, vos también estás sin entendimiento, escudriña y fíjate que de Nazaret nunca, de la región esa de Galilea, jamás se levantó profeta. Culturalmente, los judíos que habitaban en Jerusalén, que era la crema de la crema, la élite política y religiosa estaba en Jerusalén, rechazaba a los judíos de la periferia. Acá hay una lógica de centro y periferia clásica, ¿no? Los que estaban en el centro era considerado el eje, ¿no? El centro en el sentido del eje que manejaba todo era considerado Jerusalén, y los que estaban fuera o cada vez más lejos de Jerusalén eran considerados con una reputación cada vez menos interesante, para decirlo de alguna forma. Imagínense al Mesías viniendo del extremo norte de Nazaret, donde se sabía
que la población judía ahí vivía de una forma más relajada en cuanto a la ley, que tenían una apertura social y cultural completamente diferente del hermetismo que había en Jerusalén, que todo era pecado, ¿no? En Jerusalén era terrible, era terrible. La densidad y las mochilas, las cargas que se ponían sobre el pueblo de Israel desde el centro, ¿no? Desde el centro de operaciones, podríamos decir que era Jerusalén. Que Jerusalén en realidad está más tirando al sur de Israel, no en el centro, geográficamente. En el norte de Israel pasaban las rutas comerciales y la gente, los judíos, estaban más habituados al intercambio, eran más abiertos, eran menos, tenían un entendimiento, una estructura, una psique un poco más abierta que aquellos que vivían en Jerusalén, ¿no? Y ya siguiendo esta lógica básica, cualquier judío, cualquier escriba, cualquier fariseo que vivía en Jerusalén hubiera descartado de plano que algo interesante o trascendente pudiera arribar a Jerusalén desde el norte, desde Nazaret. A tal punto era esto que incluso investigando uno puede comprobar que había un dicho entre los judíos, que es el dicho que cita Natanael cuando dice, de Nazaret puede venir algo bueno. Ya era un proverbio entre los judíos. Porque esta región, como les decía, era la que estaba más en contacto con los gentiles por causa de las rutas comerciales que pasaban por el norte. Entonces, estaba descartado que de esa región pudiera venir algo trascendente en términos espirituales para la vida de Israel, la vida religiosa, y mucho menos, por supuesto, que se tratara del mismo Mesías, ¿no? Si bien el Mesías había cumplido con la profecía, y Mateo se encarga de demostrarlo, que había nacido en Belén, como decía el profeta, y esto lo vimos con la visita de los reyes, ¿no? en el capítulo, este juego que hace Dios, yo creo que es un juego a propósito, que hace Dios, esta ironía, ¿no? Que provoca Dios, habiendo hecho nacer al Hijo en Belén de Judá, como debía ser, después las coyunturas hacen que él termine desde el regreso de Egipto viviendo en el norte y arribando desde esa región menospreciada, ¿no? A la escena profética. Era una confusión, era un escándalo creer que el Mesías podía venir de Galilea, de Nazaret, ser un nazareno. Entonces es muy interesante ver cómo de alguna manera Dios contribuye, y traten de entenderme lo que les voy a decir. Dios de alguna manera en su soberanía quiere contribuir a la confusión de aquellos corazones que están mal predispuestos, en pie de guerra, para rechazar la voluntad divina, vamos a decir. En este contexto, no nos equivoquemos, yo estoy hablando del pueblo judío, que para estas alturas de la historia estaba en unas condiciones espiritualmente hablando paupérrimas. Vemos esto por las denuncias constantes que va a hacer el Señor Jesucristo a lo largo de estos 3 años y medio de ministerio, acusando constantemente a los judíos y a la casta sacerdotal y política de haber
corrompido al pueblo de Israel. De hecho, bueno, paralelamente con los estudios por video que estamos haciendo, estamos por audio con un grupo en Mateo capítulo 15, mirando precisamente esta discusión. Entonces, bueno, quiero ir al PDF, vamos al PDF y vamos a ver qué nos dice el doctor Unger. Y estamos leyendo acá, tengo en el capítulo 3, el heraldo del rey y el bautismo de Jesús. Quise hacer la introducción, este breve editorial sobre capítulo 2, porque me pareció que era muy importante que no quedara colgado el tema del significado del Nazareno, ¿no? Entonces creo que hay un consenso lo suficientemente fuerte como para ver que la cuestión de los nazarenos, permítanme que les recuerde el pasaje dice en el capítulo 2, dice: cuando oyó Arquelao que reinaba en Judea, en su lugar tuvo temor y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Fíjense que no hace referencia a un profeta, Mateo. Y esto es para los judíos, ¿eh? Ustedes piensen que Mateo le está diciendo esto al pueblo judío. El pueblo judío, acá hay un entendimiento tácito. Quiere decir, Mateo está haciendo referencia a algo que se sabía culturalmente, que había un menosprecio de parte del sacerdocio, más que nada, para aquellos que venían del norte, de Nazaret. Habría de ser llamado Nazareno, habría de ser menospreciado. La idea es de menosprecio. Esa es la idea. No es una referencia de localidad, no es una profecía que apunta a que iba a venir de Nazaret y por eso iba a ser llamado Nazareno, no. En ese sentido tenemos que hay una profecía que indica claramente dónde iba a nacer, si lo que buscamos es una referencia geográfica profética. Jesucristo debía nacer en Belén de Judá, la tribu de David. Y esto fue cumplido, y Mateo se encargó de constatarlo. Pero la cuestión de ser llamado nazareno tenía que ver más que nada con ser menospreciado. Esa es la idea. Ahora, en capítulo 3, yo estoy en la Biblia, vamos a ver, muy interesante, el capítulo 3 tiene 17 versículos, narra la aparición de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. En la medida en que vayamos avanzando, probablemente volvamos atrás en algún detalle importante de los capítulos, porque la idea es demostrar el énfasis del texto que Mateo está poniendo para que los judíos, que tenían un entendimiento ciertamente muy diferente al nuestro, hoy por hoy, captaran lo que quiere decir Mateo. El énfasis de Mateo va dirigido a la mente judía. Si nosotros no entendemos la mente judía, no entendemos por qué Mateo está diciendo lo que dice. Esto es para los judíos del primer siglo. Entonces, Mateo hace referencia ahora a la cuestión de Juan. Hay un detalle, les voy a leer, antes de leer lo de el comentario bíblico que tenemos acá en el capítulo 3, les voy a leer el pasaje de Mateo. Voy a pasar acá y me voy a pasar a la Biblia y se lo voy a leer. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el desierto de Judea. Esto era
raro, esto era atípico, porque normalmente los profetas, cuando recibían la comisión de parte de Dios, y esto lo pueden confirmar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas eran enviados a las ciudades y especialmente a Jerusalén, en el caso de Israel. Rara vez se enviaba a los profetas a predicar al desierto. Era una... Ya de entrada vemos una anomalía. Esto es una anomalía, esto no es normal. Acá la manera de operar de parte de Juan el Bautista bajo la comisión divina es distinta y tiene su propósito. En el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Claramente Juan está hablando a un público que sabe lo que está diciendo. Juan está predicando y anunciando y profetizando a los oídos de Israel, que era un pueblo instruido en la ley. Cada día de reposo en la sinagoga se leían las escrituras desde la infancia de los judíos. De una manera formal, era muy estricto esto, y el pueblo judío estaba bastante bien enseñado en lo que eran las profecías, aunque ya hemos visto en el estudio de Pentecost la falacia de parte de los fariseos en la interpretación de la ley. Pero Isaías, Juan asume que su público entiende qué está diciendo cuando dice: este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto hubiera llegado a oídos de los judíos, que automáticamente ya hubieran guardado esta referencia, y los más doctos, los fariseos y los escribas, hubieran ido inmediatamente en el proceso por el cual Juan empieza a predicar, a buscar el pasaje en los rollos y a confirmar a ver a qué estaba haciendo referencia Juan. No era tan de memoria la cosa, no era tan fácil como eso, pero sí la referencia que da Juan de Isaías hubiera movilizado a muchos de sus oyentes eventualmente a ir a buscar este pasaje y leerlo concienzudamente. Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, cosa a la cual me voy a referir más adelante en detalle. Entonces, este es el punto. Salía a él, al encuentro de Juan, Jerusalén. Imagínense el escándalo, que los moradores de Jerusalén salgan al encuentro de Juan. Se tenían que movilizar de Jerusalén al desierto de Judea, eran kilómetros. Era un trecho muy importante el que había que hacer, había que dejar las labores y había que movilizarse. Esto no es automático. Los creyentes cuando leen esto tienen que poner pausa. Tienen que poner pausa y preguntarse qué supone el hecho de paralizar una ciudad como Jerusalén y salir al encuentro de un profeta que está predicando en el desierto de Judea, a decenas de kilómetros de esa localidad. Esto movilizaría, imagínense, la alerta a nivel político en Jerusalén. Bueno, salía al encuentro de Juan no solo Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del río Jordán, de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Consecuencia lógica. Pero cuando vio que muchos de los fariseos venían de Jerusalén, ellos vivían en Jerusalén, los fariseos eran una casta que vivía en Jerusalén, no vivían en las aldeas, en los pueblos.
se concentraban en Jerusalén con los sacerdotes y toda la élite política, que eran los saduceos y los herodianos. Muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, fíjense cómo Juan ya conocía el pensamiento de esta gente, ¿no? Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan hace referencia al desierto de Judea, que es un desierto no de arena, sino de piedras. Juan está haciendo referencia ahí. Y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Símil de juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Yo, la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, la gente venía a escucharlo a Juan, pero más venía a escuchar el mensaje de Juan. ¿Qué apuntaba Juan en su mensaje? El que viene tras mí es más poderoso que yo. A los fariseos y a los saduceos no hacía falta que le dijera. Ya todos entendían directa e indirectamente que Juan estaba hablando del Mesías de Israel, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo, una promesa del Antiguo Testamento. Pero Juan acá introduce este binomio que es la bendición que suponía ser bautizado con el Espíritu Santo, pero el contraste, dice, y con fuego. Ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Esta expresión es antitética. Hay una antítesis, hay dos extremos, hay dos polos. Ser bautizado por el Espíritu Santo era la bendición que el pueblo de Israel esperaba para erigirse como reino principal entre los reinos del mundo, en presencia de su Mesías. Esto Israel lo esperaba literalmente. Pero la otra expresión, de ser bautizado con fuego, significa un juicio terrible. Y esta dicotomía se presenta delante del pueblo de Israel. El Mesías está por hacer presente, trae bendición, pero trae juicio también. Y este juicio no es, en las palabras de Juan, para los gentiles, sino en el contexto de su pueblo. La figura del hacha, ¿no?, que está a punto que está ahí apuntándole al árbol, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Otro símbolo de juicio, ¿no? Completa Juan diciendo: su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es una ilustración que alude a los elementos que se usaban en la cosecha. La era era el lugar donde se juntaba después de la cosecha toda la cosecha misma propia, ¿no? Se separaba la paja del trigo con los aventadores, ¿no?, que se usaban. Vamos a entrar en detalle sobre eso y vamos a mostrar algunas imágenes más adelante. Y lo que se hacía era simplemente se amontonaba el trigo, se guardaba en el granero y la paja se quemaba, se usaba de combustible. Bueno, este panorama es el que trae Juan. Pero yo quiero llamarles la atención sobre el asunto de lo que presupone la movilización, amigos, la movilización de esta cantidad de gente. Yo he estado investigando esto hace rato, porque no me canso de investigar lo que supone movilizar Jerusalén,
Judea, la provincia de Judea, y toda la región alrededor del Jordán. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que se movilizó toda esa región para salir al encuentro del profeta Juan, porque el pueblo lo tenía por profeta, y ser bautizados por él en un bautismo que representaba el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento de qué? Tenemos que preguntarnos nosotros. Bueno, primero y principal, hay una cuestión fundamental acá que es investigar el tema demográfico. Nosotros tenemos que saber, cuando se mencionan estos datos, de qué cantidad de gente estamos hablando. Lamentablemente, los registros que disponemos de aquella época son escasos. Hay registros, pero son escasos. Los historiadores que tenemos son confiables hasta cierto punto. Uno de los referentes generales en esto es Flavio Josefo, y hay otros más, hay 2 o 3 más. Es difícil, pero no es imposible llegar a alguna cifra aproximada, aunque varían las cifras demográficas de la época, no es imposible. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, que tenía una población en torno, en promedio, a unos 25.000 a 30.000 habitantes. La región, la provincia de Judea, era extensa, inmensa, contaba con decenas y decenas de aldeas y pequeñas ciudades, y la población general estiman que era alrededor de 200, otros dicen 250.000 habitantes. Si a esto le agregamos toda la región alrededor, la región de los judíos alrededor del río Jordán, estamos hablando de una inmensidad de gente. Estamos hablando de la población total, que implica todo el grupo familiar. Ahora bien, estamos hablando en torno a tal vez 250.000 de personas en toda esa región. Pero no podemos ir crudos a esa cifra y creer que en ese momento se movilizaron 250.000 personas de la región para ir a ver a Juan, porque tampoco funcionaba así. La cosa es un poquito más simple. Normalmente, aunque no tenemos documentos, digamos, definitivos de esto, sí tenemos muchas cosas que apuntan al hecho de que normalmente las movilizaciones, salvo que fueran censos oficiales del gobierno romano, que obligaban a toda la familia a moverse, y esto se daban meses para que se movieran todas las familias en un censo, y las familias se turnaban o se organizaban para viajar en caravanas. En el caso de Juan, cuando se empezó a correr la voz y empezaron a movilizarse los judíos, es muy probable que hubieran asistido a escuchar a Juan no todo el núcleo familiar, sino los padres de familia y los principales varones de cada casa. Lo cual nos deja, no obstante, con una cifra importantísima, que puede rondar en alrededor de 100.000 personas. 100.000 personas podrían, algunos dicen 50, 75, 100, 130, en fin, hay que hacer el trabajo. Yo, como siempre, deseo y ruego que alguien se interese en estos datos estadísticos, que haga una investigación y que podamos hacer un estudio comparado para poder ver si coincidimos o no. Lo cierto es que estamos hablando de una movilización masiva de varones judíos
que es trascendente. Es trascendente. Esto, yo creo que teniendo estos datos, este enfoque, si leemos Mateo capítulo 3, ese pasaje entre líneas, y los pasajes posteriores de cómo repercutió la presencia y el ministerio de Juan el Bautista en Israel, vamos a ver de que hay regiones muy distantes de donde estaba Juan bautizando en las aguas de Enón, que conocían perfectamente lo que estaba pasando y estaban al día con el tema de Juan y los discípulos de Juan y lo que pasaba en Jerusalén. Esto significa que el ministerio de Juan, tal como estaba previsto de parte de Dios, trascendió hasta repercutir en todo el pueblo de Israel, sin que necesariamente Juan tuviera que moverse, porque nunca Juan se movió demasiado lejos de donde bautizaba, salvo cuando fue llevado preso. Pero Juan no tenía una campaña itinerante por medio de la cual iba visitando las principales ciudades, aldeas y regiones, predicando un mensaje, como sí vemos posteriormente que lo hizo Cristo por medio de una cantidad de discípulos. Recuerden que Cristo llegó a tener 70 discípulos que viajaron por todo Israel. Entonces, acá estamos hablando de una movilización interesante. No estamos ante un hecho minúsculo que pasó en un rinconcito de Israel, no. A ver, vuelvo al concepto. Estamos hablando de un escándalo de proporciones inmensas que hizo este escándalo colapsar el status quo de Israel en ese tiempo, a tal punto que hizo movilizar a los imposibles, a los inconmovibles de la época, que era sacar a un fariseo, a un saduceo del palacio de Caifás y trasladarlo al desierto de Judea donde estaban las piedras. Eso era impensado. Era impensado. Y Juan lo reconocía. Juan sabía. Juan se había criado en el desierto. Pero Juan estaba al tanto perfectamente de todo. Entrar a hablar de la comunidad que vivía aislada en el desierto de Judea sería muy extenso, pero yo los animo a que lo hagan, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener que hablar algo de cómo se crió Juan, en qué contexto. Hay unas reseñas históricas muy importantes que nos muestran que en algún punto entre los testamentos, especialmente los últimos 100 años antes de Cristo, hubo un grupo de judíos que se aislaron en el desierto, se separaron y que hubo una especie de rivalidad entre el grupo de sacerdotes que vivían y habitaban en Jerusalén en el templo, y un antagonismo se creó entre una comunidad de judíos que se separaron de esa comunidad que consideraban corrupta, que vivían, bueno, era la comunidad política y religiosa, ¿no? que se apoderó del control político de Israel, junto con los herodianos. Entonces, había dos comunidades pequeñas, antagonistas, y aparentemente Juan surge influenciado por esta comunidad que vivía más retirada. No nos olvidemos que Juan fue criado en el desierto hasta su manifestación como profeta a Israel. Juan era la antítesis y Juan denunciaba constantemente la corrupción de la élite política y religiosa que había en Jerusalén, a tal punto de que se lo dice sin pelos en la lengua: ustedes son unas víboras. Cuidado, que decir eso en el contexto judío significaba a equiparar a un príncipe de la comunidad judía con Satanás. La víbora no era una referencia
esporádica. Era una ilustración objetiva y un intento de asimilar a esa gente a Satanás. Y ustedes saben lo que significa eso. Llamar a un fariseo, a un saduceo, hijo de Satanás, era un insulto de un gran calibre. Bueno, Juan termina decapitado, ¿no? Naturalmente, no era políticamente correcto Juan para nada, no tenía ningún problema. Pero bueno, dicho esto, nos ponemos en contexto con esta cuestión. Vamos a ver qué nos dice, porque ya se me está yendo. Sí. Vamos a ver qué nos dice el manual, que es interesantísimo. El heraldo del rey. Juan el Bautista, predicho en el Antiguo Testamento, hay que confrontar esto con Isaías 43 al 5 y Malaquías 3.1. Hagan sus deberes, yo ya los hice, pongan pausa y busquen esas referencias. Aparece ahora como anunciante del rey. El nacimiento y la misión de Juan son descritos por Lucas, en capítulo 1, versículo 5 al 80. Y su mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, era un anuncio del reino mesiánico, atención, según lo anticiparon los profetas del Antiguo Testamento, que se establecería en la tierra y sobre la cual reinará el Hijo y Señor de David. Esta es una cuestión que la mayoría de los creyentes la tienen muy flojita, ¿no? Son muy pocos los que toman seriamente esta declaración literal de que Juan venía a anunciar que el reino se iba a instalar en la tierra de Israel si Israel estaba en condiciones de aceptarlo y de tomarlo. Vemos que no pasó, pero esto no deja de ser una realidad latente en la proposición de parte de Juan, de parte de Dios y de parte de Cristo. Esto no es una ilustración del reino espiritual de Dios viniendo a la tierra. No. Estamos hablando del reino literal prometido en el Antiguo Testamento. El reino mesiánico que fue suspendido y que fue postergado para ser establecido más adelante. Para más detalle, leer Mateo 25. Estuvo cerca, dice el doctor Unger, entre comillas, ¿no? Estuvo cerca esta oferta desde el comienzo del mensaje de Juan hasta esta proposición del reino, hasta el rechazo del rey, registrado en Mateo 12, clásico pasaje del rechazo del rey. El rechazo se nota en Mateo 11 y 12. Se cita aquí Mateo 12, 1 al 45 y más adelante vamos a ver otras notas. Este anuncio del reino estuvo cerca desde el comienzo del mensaje de Juan hasta el rechazo del rey y el anuncio de una nueva hermandad registrada, donde Jesús divide las aguas, en Mateo 12, 46 al 50, donde se dice, maestro, está tu familia, tus hermanas, tu madre. Jesús dice, a ver, ya Israel lo había rechazado, ya estaba todo mal, ya estaban entrando al tercer año de ministerio, el año de la oposición, las relaciones con el rey de Israel e Israel estaban rotas, ya se habían dado palabras de juicio de parte de Cristo, y Jesús le dice, ¿saben quiénes son mi familia? Mi familia son estos que están ahí. Y apuntó a los discípulos, dividiendo las aguas. Ahí ya no había más nada que decir, ya estaba todo dicho y la relación estaba totalmente rota, a la altura del relato de Mateo capítulo 12. Ya vamos a llegar, vamos a ver con todo lujo de detalle esta cuestión. Es el reino de los cielos, la expresión
porque es la administración de los cielos sobre la tierra. Mateo 6:10. Siendo un término, este reino de los cielos, derivado de Daniel, el profeta escatológico del reino, ¿no? Daniel 2, 34 y 35, versículo 44, Daniel 7, del 23 al 27, son momentos en los cuales se le revela a Daniel la naturaleza del reino, ¿no? Cómo la administración del cielo quería establecer el reino en la tierra en instancias de la presencia del Mesías, rey de Israel, en la tierra, en esta oportunidad. Juan estaba anunciando que se iba a hacer presente en breve, y el pueblo de Dios debía estar preparado, bien dispuesto. Por eso venían muchos de los judíos confesando que no estaban en condiciones y aceptando el bautismo de Juan como un símbolo de limpieza de su pecado personal, más que nada. El bautismo de Juan no era un bautismo cristiano. Esto a esta altura ya debe estar entendido. Se puede confrontar esto con Hechos 19, 1 al 7, ¿no? Este bautismo era un acto exterior que simbolizaba el arrepentimiento del candidato y la identificación con el mensaje de Juan. En versículos 11 y 12, las dos venidas se combinan. Como resultado de la primera y de la redención consumada por Cristo, Él bautizó con el Espíritu Santo en el sentido de Pentecostés, la primera vez que ocurre este bautismo, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, no hay vuelta ahí, no hay discusión. Esto fue resultado de la obra expiatoria de Cristo. Y esto sucedió, fíjense qué interesante, cómo se combina, sobre un público judío que lo había recibido, ¿no? Pero que no obstante era una minoría escogida por gracia, porque institucionalmente la nación de Israel lo había rechazado. Entonces Cristo toma de esa masa, por gracia, escoge a algunos, y estos son los que originan una nueva administración, que es la iglesia en la cual judíos y gentiles están integrados, hasta el cumplimiento del tiempo en el cual Dios restaurará el reino a Israel, que fue rechazado en la primera venida. Pero no hay que confundir la agenda de Israel con la iglesia. Son dos propósitos totalmente diferentes. El bautismo de fuego, que es juicio, queda para la segunda venida, como vemos que se narra por Jesús en Mateo 24 y 25. El bautismo de Juan no era cristiano. Esto tiene que estar claro, es muy importante. Y quiero agregar algo más, muy controvertido, pero yo estoy convencido. Jesús no fue bautizado por inmersión. No era la norma, no era la forma del bautismo sacerdotal en la época. Hay una expresión que dice, cuando Jesús se levantó del agua, muchos se creen que salió de abajo del agua, pero esa expresión apunta realmente a que Jesús salió del lugar en el que estaba las aguas donde Juan lo había bautizado. No es que emergió del agua, sino que salió como una referencia al punto de la localidad donde estaban ahí, geográficamente bautizándose. Jesús subió del agua, quiere decir que salió de donde había sido bautizado, no es que emergió del agua. Es un tema para discutir, si quieren, pero no hay ninguna... no hay nada que indica en el texto que Jesús fue bautizado por inmersión. Si nos apegamos a la norma de la época, hubiera sido un bautismo ritual de otro estilo. Pero bueno, este es otro tema que se puede discutir en otro momento. Vamos terminando. El bautismo del rey. ¿Por qué razón habría de insistir
el que era sin pecado, Jesús, en una ceremonia que significaba confesión de pecado y arrepentimiento. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Bueno, ¿por qué Jesús se bautizó y se identificó? Algunos dicen que, esto lo podemos discutir en algún momento, algunos dicen que Jesús se estaba identificando con los pecadores, pero eso hay que llevarlo hasta la última consecuencia para darse cuenta de que hay un error allí. No coincide con lo que se dice de Cristo. ¿Cuál es la mejor explicación que hay? Lo que dice Jesús, para cumplir toda justicia. ¿Qué significa esto? Es decir, los requisitos de justicia de la ley de Moisés exigían el bautismo, ¿no? Yo he hecho un estudio sobre esto bastante extenso y si genera mucha discordia esto que estoy leyendo, que estoy diciendo, tal vez amerite tomar tiempo en un video para dedicarlo específicamente a este punto. Dado que Jesús estaba siendo consagrado aquí a su ministerio público de rey, profeta y sacerdote, la esencia del cual se centraría en su labor sacerdotal de redención, aparece aquí con mayor claridad su apartamiento, que esto es lo que significa el bautismo, el ser consagrado y apartado para Dios, ¿no? Para cumplir su misión de sacerdote. La ley levítica requería que todos los sacerdotes fueran consagrados cuando tuvieran alrededor de 30 años, como lo registra Lucas 3:23 y en Números 4:3, lavándose y siendo luego ungidos. Éxodo 29, 4 al 7, Levítico 8, 6 al 36. Aarón participaba en el rito del lavamiento, siendo él mismo pecador y necesitando por ello el lavamiento. Y así nos proporcionó una figura del bautismo de Cristo, que aunque no era pecador ni necesitaba el lavamiento, sin embargo, se identificó con los pecadores y cumplió con el tipo arónico. El bautismo, lavamiento de Jesús, fue seguido por su ungimiento. Mucha atención a esto. El bautismo fue seguido por su ungimiento cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él, sellando la voz del Padre su triple ministerio. Este era el ungimiento sacerdotal, confrontar con Éxodo 29, 5 al 7, donde el ungimiento seguía al lavamiento de aquel que de esta manera fue consagrado divinamente para la obra de redención. Hebreos 4:27, 10:38, muy buenas citas, como también para las de el rol, el oficio de rey y profeta. Muy interesante, muy interesante. Sea cual fuere el asunto aquí, se puede discutir esta cuestión del bautismo de Jesús, pero no nos vayamos por las ramas, que acá lo que estamos tratando de señalar es otra cuestión. La cuestión es que nosotros percibamos, para no irnos por las ramas en nuestra lectura de Mateo, que este es un contexto absoluta y totalmente judío. No se olviden que Mateo le está hablando a los judíos de mediados del primer siglo. No se olviden que Mateo quiere enrostrarles, ponerles en la cara a los judíos que habían rechazado al Mesías, que este Mesías estaba totalmente legitimado por una genealogía
presentada al principio del libro, capítulo 1. Su nacimiento había sido sobrenatural, de una mujer virgen como estaba registrado en la profecía. El padre había sido instruido por mensajes a través de ángeles, el padre José. Los reyes habían viajado de Oriente para adorar al rey que había nacido, adorar al rey de los judíos. Providencialmente, Mateo muestra cómo fue preservada la vida del rey Mesías y cómo tuvo que ser trasladado de tiempo en tiempo a diferentes lugares hasta su manifestación a Israel. Previamente, un ministerio dedicado a la puesta en marcha de un movimiento de avivamiento en Israel para que los judíos avisados de que el Mesías iba a ser presente en cualquier momento estuvieran en condiciones espirituales, para lo cual fue enviado Juan predicando, y esto generó una movilización masiva en la mayor parte territorial de Palestina. Y entonces, bueno, llegamos al momento en el cual Jesús es bautizado, ungido para su ministerio triple de rey, sacerdote y profeta. E inmediatamente reivindicado o vindicado por el Padre de los cielos, ¿no? Y allí comienza, allí recién, bueno, vamos a tener la tentación, la primer piedra, el primer escollo que le pone el adversario a Cristo como rey que viene a establecer su reino en la tierra. E inmediatamente después de la tentación, Cristo comienza a anunciar el reino de Dios que se había acercado a los judíos. Esta es la manera en la cual tenemos que ver las cosas, en la cual Mateo está haciendo énfasis y mostrando. De esta manera vamos a evitar caer en algunos misticismos, vicios y excesos que normalmente el cristianismo de hoy tiene en torno a este libro maravilloso. Amigos, no los entretengo más. Gracias por demostrar el interés en este estudio de Mateo, el escándalo judío. Todavía no empezamos. Pero bueno, saben que el propósito de este estudio, de estas lecturas, es darle a Mateo una centralidad en torno a lo que es su propósito, que es un mensaje de un judío para el pueblo judío. Después que entendamos a Mateo en su contexto, veremos qué debemos extraer nosotros, los cristianos de la iglesia, para nuestra enseñanza. Pero ese es un trabajo posterior. Los dejo y nos estamos viendo. Cuídense.